Muy buenos días. Llegamos a nuestro cuarto día repasando la historia de Gedeón. Realmente la historia de Gedeón es apasionante. Es la más larga y con más detalles que encontramos en el libro de Jueces. Podríamos decir que junto con la historia de Sansón es la historia del libro de Jueces que más conocemos y que más sobresale. Ahora, en realidad la de Gedeón es la más larga, la que más versículos utiliza para contarnos y relatarnos de una manera muy pormenorizada las situaciones que este hombre enfrentó. Y la verdad es que es muy apropiado que esto sea así porque fácilmente nos identificamos con las circunstancias que rodean la vida de este personaje. Él era una persona de carne y hueso, como cada uno de nosotros, y como creyente y siervo de Dios, vamos a ir viendo cómo va madurando y va creciendo en los caminos del Señor. Y obviamente que no nos equivocamos si llegamos a la conclusión de que en esta historia hay muchas, pero muchas lecciones de las cuales debemos aprender. Todo aquí es muy natural y apropiado, pero no tenemos que perder de vista el trasfondo, lo dispuesto de Dios para su pueblo, que no solo para Gedeón, sino para todo el pueblo de Israel en una situación crítica y difícil que Dios les ha permitido vivir, llamándoles a una vida de compromiso, una vida de comunión y a una vida de santidad. En todo vemos al Dios lleno de misericordia y de amor, pero a su vez un Dios fuerte, a un juez sabio que frente a las situaciones difíciles que el pueblo de Dios enfrenta, quiere bendecirles y quiere hacerles crecer. Una de las cosas que el capítulo 7 va a destacar es que la autosuficiencia es un enemigo que nos hace creer que siempre podemos hacer lo que se necesita por nuestras propias fuerzas. Dios se va a encargar de desarbolar esta actitud entre los soldados de Gedeón, de modo tal que de un número de 32.000 soldados se va a reducir solo a 300. Con un ejército tan pequeño no podía caber ninguna duda de que la victoria habría de venir de parte del Señor. Los hombres no podrían llevarse la gloria. Y como Gedeón debemos reconocer el peligro que tenemos de pelear con nuestras propias fuerzas. Solo podemos confiar en la victoria si depositamos nuestra confianza completamente en Dios y no en nosotros mismos. Esto es algo muy importante. Yo ayer olvidé mencionar que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y lo envolvió de una manera muy especial, lo que se describe allí en el capítulo 3, 6 y el versículo 34, dice que Gedeón tocó el cuerno y los abiezeritas se reunieron con él. Esto era su propia familia. Y la verdad es que cuántas gracias tenemos que dar a Dios cuando nuestra familia nos apoya en nuestras decisiones, cuando nuestros seres más íntimos y queridos pueden ser testigos de que el Espíritu de Dios llena nuestras vidas y nuestros corazones. Es verdaderamente una bendición cuando estamos rodeados de nuestros parientes, de nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, que comparten nuestra fe y que además pueden observar que el Espíritu de Dios se está manifestando en el llamado que tenemos para servir al Señor. Cuando los más cercanos pueden refrendar los dones espirituales que Dios nos ha dado, es sin duda alguna una bendición. La semana pasada teníamos que meditar acerca de David y ver cómo su propio hermano le menospreció, su propio hermano le criticó y cómo él no perdió el tiempo discutiendo cuando su hermano Eliab
le juzgaba de haber abandonado las ovejas de su padre y haber venido con una actitud irónica a observar el combate y la batalla. Y qué triste es cuando los hermanos, cuando los más cercanos no nos entienden y no nos comprenden. Pero por el otro lado, como vemos aquí, parece ser que había un peligro. Los primeros que arropan a Gedeón son los de su propia familia. Y en sí mismo esto es una bendición, pero también puede ser un arma de doble filo. Qué tremendo es. Cómo la carne puede intentar sacar ventaja y hacernos perder la bendición. Dios está observando. El cuerno de Gedeón resuena y los primeros que le rodean son los de su propia familia. Pero luego se unen de otras tribus cercanas. Nos dice aquí que vinieron los de Manasés y los de Aser y los de Zabulón y los de Neftalí, los cuales salieron a su encuentro. Y obviamente que esto en sí mismo era también una gran bendición. De todas maneras, el ejército era muy pequeño. 32.000 contra casi 120.000 eran sin duda un ejército incapaz de obtener la victoria. Pero claro, ellos contaban con Dios y Dios quiere destruir la autosuficiencia que había en el corazón de Gedeón y que podía haber en el corazón de todo ese pueblo que con mucha facilidad se desviaba para adorar a los dioses de las naciones vecinas. Dios quiere destruir esta autosuficiencia y quiere mostrarse como el Dios que da la victoria. Y entonces Dios comienza una criba. Otra cosa que llama la atención es el miedo de Gedeón. Gedeón tiene miedo al principio, está escondiendo el grano porque está temeroso de estos ejércitos que vienen a llevarse todos sus recursos. Y Dios comprende su temor, pero no le va a revelar de la tarea, no le va a relevar de la tarea que él tenía. Luego encontramos el miedo del pueblo. Lo primero que hace Dios es, mira, todo el que tenga miedo, que se vuelva a su casa. No le necesitamos aquí. Y justamente esto es muy importante, porque realmente el miedo es contagioso y fácilmente nos lo comunicamos los unos a los otros. Así que lo primero que Gedeón hace es ofrecer a que todo el que tenga temor, a que todo el que tenga miedo, se vuelva a su habitación. Y justamente de 32.000 son 22.000 los que abandonan el campo de batalla. Esto nos habla de cobardía, nos habla de mediocridad, nos habla de cansancio, nos habla de falta de compromiso. Y la verdad es que muchas veces esto también nos desanima. Cuando miramos alrededor, cuando sacamos la mirada del Señor y cuando miramos a veces la falta de compromiso del pueblo de Dios, cuando vemos que en realidad todo parece un agobio y que la gente está mucho más cómoda quedándose en casa que tomando responsabilidades en el ministerio, en la iglesia. Y qué hablar de cuando tenemos que salir a evangelizar, a repartir folletos, a participar en una campaña evangelística. La verdad es que muchas veces esto desanima el corazón de aquellos que quieren servir al Señor. Pero a veces Dios permite esto también. Y Dios en realidad no depende de los números. Lo que vamos a ver hoy justamente es que no salen las cuentas. Y entonces, de un modo natural y apropiado, Dios en su sabiduría interviene para que Gedeón nos deje una lección impresionante en esta mañana. Y aunque habían 10.000 a través de los cuales
Gedeón podía desarrollar un plan estratégico para conseguir la victoria, Dios dice no, son demasiados. Y entonces les manda a beber agua del arroyo y solo 300 cogen el agua con su mano y la llevan a la boca para lamerla. Y podíamos intentar encontrar una explicación para esto. Hay otros que se arrodillan y meten la cabeza en el agua para beber de una manera más directa. No podemos dogmatizar sobre esto ni sacar lecciones espirituales o moralejas que en realidad no tendrían mucho sentido. Solamente es una manera en la que Dios quiere hacer una criba para que solo 300 queden junto a Gedeón. Y entonces, con estos, Dios habrá de librar la batalla y llevarles a la victoria. Hay ocasiones en que el miedo y el temor intentan invadir nuestras vidas. El Salmo 27 dice, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego en el versículo 3, cierra la puerta en las narices al temor, diciendo, no temerá mi corazón, y yo estaré confiado. Podemos levantar en este día nuestra mirada hacia Dios. Dejar de lado el temor. Saber que Él es el Dios Todopoderoso, que tiene en cuenta nuestras limitaciones, pero que a veces nos permite sentirnos verdaderamente débiles e impotentes, para que entonces nos echemos completamente en sus manos y alcancemos la victoria, confiados solamente en Él. Mi oración en esta mañana es, amado Padre Celestial, tú eres la fortaleza, el escudo y la fuerza de mi vida. Ayúdame a vencer el temor. Ayúdame, Señor, a saber que tú eres el Dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente. Como le dijiste a tu siervo en el Nuevo Testamento, no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que tu presencia en mi vida se traduzca en esa experiencia de poder y de amor para gloria de tu nombre. Muy buenos días. Les espero mañana para cerrar este hermoso tiempo meditando en la historia de Gedeón. Que el Señor os bendiga.